Nos encontramos en esta oportunidad con Darío Madile, presidente del Consejo Deliberante de Salta. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Y te tocó presidir una etapa difícil, atípica, en medio de la pandemia, donde se han tenido que modificar, cambiar muchas cosas. Te tocó sesionar de forma virtual. ¿Cuál es el balance que haces de estos años que has sido presidente en el Consejo Deliberante? La verdad que, como vos bien decías, un periodo totalmente atípico, impensado. Cuando asumimos no creíamos que nos iba a ocurrir esto que ocurrió en el mundo, ¿no? Que nadie estaba preparado, ningún político, ningún presidente, ningún intendente, nadie de los que tenemos una responsabilidad pública estábamos preparados para enfrentar una pandemia. Pese a eso, nosotros actuamos con reflejos muy rápidos. ¿En qué? En poder modificar el reglamento y de esa manera poder sesionar en forma virtual, lo que nos permitió poder continuar con el trabajo legislativo. Nunca cortamos. De hecho, el año pasado, el 2020, fue el año que más sesiones ordinarias tuvo el Consejo Deliberante en los últimos 15 años. Batimos un récord en cuanto a eso. Y también, por otro lado, la urgencia nos llevó a que legislemos en base a todo lo que es la pandemia. Eso, por un lado, fue muy bueno, porque la verdad que generamos muchas herramientas para el Ejecutivo Municipal, porque la función del concejal es esa, le transmitamos a los vecinos, es poder brindar las herramientas para que el intendente pueda ejecutarlas y de esa manera tenga sus herramientas necesarias para cada momento. En el caso del 2020 fue un año que trabajamos mucho en medio de la pandemia, para la pandemia. ¿Qué te quiero decir con esto? Hemos sacado muchos beneficios para sectores del comercio, gastronómicos, hoteleros. Hemos sacado una ordenanza de la emergencia turística que ha ayudado mucho a ese sector tan golpeado, ya sean rentacar, agencias, todo lo que tenga que ver con el turismo, que la verdad que fue una de las principales actividades que tuvo que cerrar y se vio perjudicado por esta problemática. Así que, por un lado, fue muy bueno el balance que hago en cuanto al compromiso y a la dedicación por parte del cuerpo entero del Consejo Deliberante, pero por otro lado también siento como que todo aquello que traíamos proyectado, planificado, pensado para poder ejecutar durante el 2020 y comienzo del 2021, no lo hemos podido hacer. Han quedado muchas cosas pendientes que realmente Dios quiera que podamos continuarlo con mitad del semestre que falta, y si no, lo tendremos que continuar el consejo que viene. Si tenemos la suerte de ser elegidos, vamos a poder continuarlo nosotros, ¿no? Claro, como bien vos decías, hay cosas que han quedado a medias y supongo que eso es lo que te motiva a ser candidato nuevamente para renovar la banca. Sí, por un lado las cosas que han quedado pendientes, obviamente que es un motivante para poder continuar, y partiendo de la base que el periodo de concejal es muy corto, ¿no? Es muy corto en una normalidad donde 2 años, somos el único distrito del país que tiene un periodo de concejales de 2 años. Imagínate en una pandemia, mucho más corto aún, sin posibilidad de desarrollar ni avanzar. Por eso estoy tan a favor de lo que es la reforma constitucional lanzada por el gobernador. Creo que uno de los puntos trata del llevar del Consejo Deliberante de 2 a 4 años. Creo que lo más correcto. Y volviendo a tu pregunta original, que me decías si ese era el motivante para poder postularme nuevamente, por un lado, como te decía, claro que sí, y por otro lado, porque me gustaría ser partícipe de todo el trabajo legislativo post pandemia. Creo que eso es esencialmente mis propuestas para esta candidatura, el pensar en cómo salimos de esta pandemia. Ya está, ya venimos 1 año y medio con esta pandemia donde ha generado un receso increíble en toda la economía, no solo de los comerciantes, sino de cada uno de los vecinos de Salta. Bueno, ahora empecemos a pensar sin dejar de cuidarnos, porque tenemos que cuidarnos, todo el tiempo hay que cuidarse porque es la única forma de salir de esta pandemia, pero sin dejar de cuidarnos tenemos que pensar cómo salimos. Por eso me gustaría poder ser reelecto para poder ocupar nuevamente una banca y de esa manera contribuir a la legislación post pandemia, que es lo que viene, ¿no? En esta recorrida durante los barrios, ¿cuál es la mayor inquietud de la gente y el reclamo generalizado que hace la gente? Bueno, generalmente el problema que más detectamos básicamente es la falta de trabajo. Es una realidad que se vive a diario, porque eso impacta en toda la familia, en todo lo que implica la economía familiar,
Eso en una cuestión social. Después, en una cuestión de infraestructura, están las típicas quejas de la falta de asfalto, el cuidado de los espacios verdes. Eso ya hablando más de infraestructura urbana, del barrio, de los problemas que tienen en el barrio. Pero hablando socialmente, que es lo que más preocupa, es la falta de trabajo, la seguridad. Son temas que son concurrentes en las necesidades de todos los vecinos, ¿no? Fomentar el trabajo, jóvenes, adultos y también la educación, ¿no? Algo que ha quedado un poco a medias durante este tiempo de pandemia que ha sido tan difícil, pero que hay que volver a retomar de a poco porque hay muchos adolescentes que han quedado a medias, frustrados, sin ganas de continuar, sin ganas de avanzar, tema de adicciones, delincuencia que también se ve reflejado en la provincia. Totalmente, el tema de la educación para mí es la columna vertebral de toda estructura social que podamos pensar. Mirá, el gobernador Gustavo Sáenz siempre repite lo mismo y es muy sabio, ¿no? Porque dice que lo primero que hay que cuidar es la salud. Porque si no tenemos salud no podemos brindar educación. Y si no tenemos educación no podemos conseguir trabajo. Y si no conseguimos trabajo no tenemos dignidad. Creo que eso resume un poco la estructura de prioridades a nivel provincial y obviamente a nivel municipal. Todos aquellos que integramos este frente es porque trabajamos de la misma manera y con un proyecto común con el que conduce esta provincia, que es el gobernador Gustavo Sáenz, y en esa misma lógica es que ponemos las prioridades de acción desde el punto que estemos cada uno. En mi caso de lo legislativo, obviamente que siempre se prioriza y más aún en este momento la salud, ¿no? Bueno, por último algo para remarcar es que hace muchos años que estás involucrado dentro de la política, si no me equivoco hace aproximadamente 16 años, donde has estado en diferentes sectores públicos y podrías refrescarnos un poco la memoria como para tener en cuenta cuáles son los lugares donde has estado, porque es importante que la gente conozca, ¿no? Sin duda, y eso va en relación con una gran temática que está en discusión hoy por hoy, si es importante o no la capacitación previa para ocupar un cargo público. Yo, como vos decías, en realidad vengo trabajando en política hace 18 años, nada más que hace 16 años estuve preparándome para hace 2 años presentarme por primera vez como candidato, y lo podría haber hecho antes, la verdad que lo podría haber sido candidato antes. Pero yo consideraba que primero uno tiene que capacitarse, que estar seguro. A mí todos estos años de trabajo por la municipalidad ocupé varios cargos como subsecretario de gobierno, de ambiente, de turismo, director en la cooperadora asistencial. Me ha permitido conocer mucho esta ciudad, conocer mucho la idiosincrasia, conocer mucho los problemas de cada barrio, saber de qué estamos hablando en cuanto al manejo municipal, el manejo del Consejo Deliberante. Y eso creo que era, además de mi formación, eso en lo laboral, además de mi formación en lo profesional, estudié profesorado de educación física, estudié abogacía, o sea, me fui capacitando porque creo que nunca hay que dejar de capacitarse, desde la formación en lo personal como en lo laboral. Eso me permitió llegar hace 2 años a postularme y llegar a un consejo deliberante conociendo qué es lo que hace un concejal, cómo tiene que manejarse a nivel legislativo, cómo se maneja el ejecutivo municipal, que creo que eso es el sustento que da a una persona para poder tomar con responsabilidad el puesto que se postula.